Bueno, buen día entonces. Qué alegría tenerlos de vuelta en esta clase que se llama Teología de la Salvación. Habíamos dicho que el nombre de nuestra materia proviene de un término griego que es soter. De hecho, oficialmente nuestra materia se llama soteriología. Y esta palabra soter significa libertador o salvador. Cuando decimos que nuestra materia es el estudio de la salvación, la soteriología, estamos tratando de comprender en qué consiste esta libertad que nos ofrece la Biblia. Sin embargo, antes de entender cuál es esta salvación que nos ofrece el Padre Eterno, nos vamos a percatar inicialmente de que la salvación es algo que ofrecen no solo las religiones judeocristianas, sino también algunas otras religiones, muchas otras religiones en el mundo. Ser salvos de algo es una promesa que tienen no solo las religiones, sino también otros sistemas filosóficos. Sabemos que el mundo enfrenta muchas dificultades, hay grandes obstáculos, hay sufrimiento, hay violencia en el mundo, y la filosofía y las religiones tratan de ofrecer una respuesta para que el hombre pueda ser libre de ese sufrimiento, pueda ser salvo de ese sufrimiento. Entonces, encontrábamos que hay, por ejemplo, religiones en el mundo como el budismo, que nos ofrecen este camino hacia la salvación a través de algunos requisitos que deben ser cumplidos. Por ejemplo, decíamos que para los budistas es importante destruir ese ciclo de reencarnaciones en el que el hombre se haya atrapado, que a raíz de los deseos de materiales, a raíz de los deseos de los hombres que no pueden desprenderse de este mundo tridimensional, nos encontramos atrapados en un ciclo de reencarnaciones que pasamos de ser hombres a ser mariposas, de mariposas a ser zarigüeyas, y estamos atrapados en ese mundo. Lo que nos dicen los budistas es que la forma de escapar a ese mundo es deshacernos de los deseos, llegar a un estado de una conciencia que se funda en el todo, que se funda en la nada absoluta, que pueda alcanzar ese estado que le llaman el nirvana, un estado en el que hay completo desprendimiento de los deseos de la carne. Y la forma de lograr eso, según los budistas, es seguir el noble camino óctuple, como le llaman, óctuple, que está relacionado a nuestras opiniones, a nuestras intenciones, a nuestro diálogo, al discurso, a nuestro comportamiento, la subsistencia, el esfuerzo, la conciencia y la meditación correcta. Es la forma de llegar a la iluminación. Por eso es que los budistas se apartan del mundo y se encuentran siempre en constantes meditaciones, tratando de desprenderse de todos los deseos y tratando de desprenderse de todas las ideas carnales o materiales en su mente, y por eso les es un requisito el meditar. Entonces, la soteriología, es decir, el estudio o la doctrina de la salvación para un budista, va a estar permeado por estos requisitos que tienen que ser cumplidos. Para ser salvo del sufrimiento, para ser libertado de todas las aflicciones de la carne, uno debe cumplir estos requisitos. Decíamos también que por ejemplo, en la teología del Islam, en la soteriología para el Islam, también hay requisitos que tienen que ser cumplidos. Tenemos específicamente para los musulmanes los 5 pilares, que consisten en la profesión de fe, tener fe en Alá, la oración 5 veces al día, la limosna, uno debe ser caritativo, dicen ellos, el ayuno durante el mes de Ramadán, un mes muy especial que tienen ellos en los que van a estar ayunando constantemente, y un requisito muy importante es la peregrinación al menos una vez en la vida a la Meca, ¿no? Este lugar sagrado para los musulmanes. Son requisitos sin los cuales el creyente en Alá no puede llegar al paraíso. La única forma en la que él pueda tener acceso a la vida eterna es cumpliendo estos 5 pilares. Tenemos ahí otro ejemplo, hablábamos del judaísmo, que para los judíos llegar al paraíso, volver a ser uno con su creador, es un proceso de cumplir la ley de manera inquebrantable, invariable. Solo aquellos que sean justos, solo aquellos que cumplan a perfección los requisitos de la ley pueden llegar a la vida eterna.
Por eso, para ellos es indispensable cumplir la ley de Yahweh, hacer buenas obras para ser justos delante de los hombres, cumplir todos esos mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento y los decretos, que son muchos, que han sido impuestos al pueblo de Israel para tener una convivencia pacífica. Entonces, para los judíos no hay otra posibilidad más que cumplir todos esos mandamientos si quieren llegar a la vida eterna. Por otro lado, hablábamos del catolicismo, ¿no? Y decíamos que, una vez más, tenemos aquí igual una religión que también nos impone requisitos que son indispensables para llegar a la vida eterna. Entre ellos tenemos el cumplir los rituales y sacramentos, la sujeción al Papa, hacer buenas obras. Las obras son muy importantes. En el catolicismo no es una salvación netamente por la fe en Jesucristo, sino que también debe haber obras para poder uno llegar a la vida eterna, para poder ser considerado digno de ingresar al paraíso. Y a pedido de una de sus compañeras en la anterior clase también, y es algo que también pretendía hacer, fue por falta de tiempo, el otro día que no completaba la diapositiva. La soteriología, por ejemplo, en el neopentecostalismo, que es una raíz, una rama, perdón, del cristianismo evangélico, entre comillas, que también impone requisitos para llegar a la vida eterna. Algunos incluso, y esto es algo muy cierto, aquí en la ciudad de Santa Cruz podemos encontrar algunas congregaciones evangélicas exigen, por ejemplo, a las mujeres que utilicen velos durante, durante el culto. Tenemos algunos grandes problemas con las ramas neopentecostales y carismáticas, entre ellas, por ejemplo, la enseñanza de este famoso libre albedrío, es algo que se enseña de manera muy común en las iglesias, y es el hecho de creer que el hombre tiene total control sobre su propia salvación, o al menos no total, parcial control sobre su salvación, que son sus propias acciones y el control de su destino, su libre albedrío, el que le va a conducir a la vida eterna. Es decir, que nosotros nos convertimos en algo así como ayudantes de la salvación. No dependemos únicamente de la salvación y de la soberanía de Dios para poder alcanzar la vida eterna, sino que nosotros debemos participar activamente en este proceso. Hay aquí una confusión entre adquirir libertad y tener libre albedrío. Son dos cosas muy distintas. Somos libres, claro que somos libres. El Señor nos ha dado la posibilidad de ser libres. Pero el tener libre albedrío está más relacionado a una moral, a una ética humana de cumplir preceptos que nos van a hacer dignos de alcanzar la vida eterna. Nuevamente, tenemos otro punto muy importante dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, que es el diezmo, que si bien es un precepto bíblico, lo han convertido en un requisito para poder tener prosperidad, le llaman ellos, ¿no? Esta es la llamada doctrina de la prosperidad, que se ha metido en la mente de muchas personas el creer que mientras más diezma uno, más prosperidad va a tener en la vida. Y muchos predicadores, si ustedes buscan prédicas de pastores neopentecostales, como en este caso Cash Luna, nos dicen que uno debe ir a la iglesia con la billetera en la mano para dar dinero, para ofrendar dinero a la iglesia, y de esa manera uno va a ser retribuido con una vida próspera. Y esa teología es una teología torcida, es una teología falsa, no es bíblico en absoluto. Está acompañada además, esta predica de una prédica motivacional, ¿no? De un mensaje motivacional. La predicación motivacional ha convertido a muchos pastores en las iglesias en coaches motivacionales. El coaching motivacional es algo totalmente antibíblico. Los pastores no deberían ser motivadores. Los predicadores deben presentar la verdad del evangelio, confrontar al hombre con su pecado, hacerle dar cuenta del camino torcido por el cual está yendo y explicarle cuáles son las formas en las que el Señor quiere que caminemos para ser dignos. Pero no es eso lo que hacen, sino que más bien lo que están haciendo las iglesias es predicar un evangelio motivacional, tratando de que las personas se sientan bien consigo mismas. Un segundito, por favor, permítame.
Un momento. Mil disculpas, tuve una breve interrupción. Bueno, entonces, esta predicación motivacional nos lleva a creer en nuestras propias fuerzas. Todo se centra en el yo, en la superación personal. Tantos libros que conocemos, bestsellers, libros que nos hablan acerca de nuestra mejor vida, cómo vivir tu mejor vida ahora, cómo poder llegar a cumplir tus sueños. Ese tipo de prédicas motivacionales están enlazadas a un total engaño en el que se nos dice que nosotros tenemos control sobre nuestra propia salvación. Y bueno, pasamos ahora sí a un texto que quería que leamos el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer este pedazo, por favor, y para que se den cuenta, y eso es lo que hablábamos en la anterior clase, cómo estas religiones que imponen requisitos humanos no son nuevas, ¿no? Vienen siendo el proceder humano desde tiempos remotos. Y acá nos encontramos con un pasaje en el que Jesucristo está hablando con sus discípulos y se acercan los fariseos. Y bueno, vamos a leerlo para ver el contexto. Dice, en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y estos fariseos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿no respetan las ceremonias de lavarse las manos antes de comer? En el Antiguo Testamento, el Creador, cuando se manifiesta a su pueblo, les dice que uno de los requisitos elementales para poder ingresar al tabernáculo de reunión era que se laven tanto las manos como los pies. Era necesario que ellos puedan lavarse los pies y las manos como un símbolo de pureza antes de ingresar al tabernáculo. Perdón. Por supuesto, y esto es algo que me gusta enfatizar mucho, todos esos requisitos que el Creador puso en el Antiguo Testamento tienen una connotación profunda que va más allá del ritual. Hay un simbolismo detrás de todas esas cosas. No que a él le interese que nuestras manos estén limpias, sino que el que nuestras manos y nuestros pies estén limpios son simplemente algo conceptual que debemos entenderlo como manos que no hacen daño. Es decir, un corazón, una mente que no hace daño al prójimo, y pies, los pies sucios son una representación de aquel hombre o de aquel impulso que tenemos de ir hacia las cosas torcidas, de avalancharnos ante las cosas que sabemos que son pecaminosas. Y ese es un impulso que nosotros tenemos los seres humanos en menor o mayor grado, desde no poder contenernos para consumir bebidas alcohólicas, consumir drogas, no tener la capacidad de refrenarnos para ser leales con nuestras parejas, por eso hay tantas infidelidades. Ese impulso está reflejado en el lavamiento de pies, y las manos limpias son un reflejo de una persona que no hace daño a otras. Entonces, cuando el Señor les decía, no pueden ingresar al tabernáculo sin tener las manos limpias y los pies limpios, les estaba diciendo, ustedes no pueden ingresar al paraíso, no pueden ingresar a mi reino sin que previamente hayan limpiado ese impulso destructivo en sus propios seres. Eso es lo que les estaba diciendo a través de este ritual, pero los fariseos y los religiosos, los sacerdotes de ese tiempo, no entendían el mensaje en su profundidad y solo practicaban las cosas exteriores, las cosas tridimensionales, lo que se puede percibir. Probablemente muchos de esos sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies, pero sus corazones estaban totalmente alejados del Creador y de lo que significaba el lavamiento de pies y el lavamiento de manos en su forma profunda. Por eso acá estos fariseos, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues resulta que iban a comer y los discípulos de Jesús no se lavaban las manos como lo hacían los fariseos en ese momento. El lavamiento que ellos habían desarrollado era un lavamiento muy meticuloso, no era simplemente lavarse las manos y ya, sino que tenían formas para hacerlo. Primero la mano izquierda lavaba a la derecha y luego tenían que agarrar el trapo y tenían todo un ritual para lavarse las manos antes de comer. Entonces ahí viendo los fariseos que los discípulos de Jesús no hacían esto,
Le preguntan a Jesús, le dicen, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Por qué no se lavan las manos de manera solemne? ¿Por qué no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es falsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Qué sucedía en este momento? Un poco de contexto histórico es necesario. Resulta que estos fariseos hacían promesas de sus bienes diciendo que, por ejemplo, yo tengo una casa, por decir, una habitación de mi hogar iba a ser reservada para Dios, para el culto sagrado. Entonces eso se llamaba corba, era una especie de entrega, una consagración de un bien que yo tenía para las cosas de Dios. Entonces lo que estos fariseos hacían, o estos religiosos hacían, era reservar un monto de dinero o reservar una parte de su casa y decir, bueno, esta parte le corresponde a Dios, no puede ser tocada, con el objetivo de desentenderse de sus padres. En lugar de darles esos bienes a sus padres que ya estaban ancianos y que probablemente habían quedado en la pobreza, ellos lo que decían era, no, no, lo siento mamá, lo siento papá, yo no puedo darte esta parte de mi dinero porque yo lo he reservado para Dios. Y era todo una estafa, era una mentira, y eso está enfrentando en este momento Jesucristo. No les dice a ustedes, si bien vienen a decir que no se están lavando las manos, ustedes están quebrantando el verdadero mandamiento, es decir, la esencia del mandamiento con sus propias tradiciones. Se inventan tradiciones que no son parte de los mandamientos de Dios. Por eso les digo, ustedes enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y eso es algo que podemos ver en muchas religiones. En el catolicismo, por ejemplo, los rituales que o sea, los pasos que uno tiene que seguir para llegar a ser parte del pueblo de Dios, empezando por el primer bautismo, la confirmación, la liturgia que habíamos dicho de la Santa Cena, que si bien, lo mismo en este caso, los fariseos tenían una base bíblica, ¿no? Eso de lavarse las manos está en el Antiguo Testamento y ellos habían creado una serie de rituales más complejos en base a un ritual que en realidad era simple, era tener pies y manos limpias, conceptualmente hablando, no físicamente, porque mis manos podrían estar sucias, pero mi corazón podría sí estar limpio y obedeciendo las leyes del Señor de manera espiritual. Entonces, ese tipo de comportamientos, de llevar una ley que tiene un concepto, que tiene un simbolismo muy profundo y adornarla con una serie de sacramentos, una serie de liturgias, es algo que los seres humanos les gusta hacer y no es solo algo que le corresponde únicamente al catolicismo. Lo vemos en las iglesias neopentecostales, lo vemos en las iglesias evangélicas, lo vemos en otras religiones. Los musulmanes son muy, muy litúrgicos, lo mismo con los judíos, una serie de adornos y de rituales que si bien tienen una base espiritual, una base teológica en la escritura, se convierten en simples falsedades, en hipocresía. Por eso es que acá Jesucristo los enfrenta y les dice, hipócritas, este pueblo me honra con sus labios. Pueden estar haciendo un montón de rituales, pueden decir que aman a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Teníamos un versículo más, a la anterior clase lo habíamos visto, en una parte en la que les habla a los fariseos, nuevamente a los escribas, dos castas ahí. Cuidados, les dice de los escribas al pueblo, ¿no? A quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes.
Tengan cuidado con estos escribas, que les gusta ponerse vestiduras largas. Un montón de religiones que aún hoy en día, espero que se esté compartiendo la imagen, no sé si se ha congelado, creo que está transmitiendo la imagen, ¿no? ¿O sí? Ahí Ahí se está, ve la creo que imagen. sí. Ahí. Bueno, les mostraba esta imagen la anterior semana, ¿no? Estas vestiduras que en este momento vemos ahí a hinduistas, vemos a budistas, está el representante del catolicismo, tenemos a un representante del islamismo, todos ellos con grandes vestiduras largas, con flecos, limpios. Ese tipo de cosas son cosas que el Señor detesta en su corazón. En el Antiguo Testamento, una vez más, y todos ellos podrían decir, sí, pero en las Escrituras los sacerdotes originalmente utilizaban incluso joyas en su pecho, tenían, y si ustedes leen el Antiguo Testamento, tenían parámetros muy precisos para elaborar sus vestimentas con telas púrpura. El sumo sacerdote tenía que ser muy elegante, tenía una serie de implementos en su vestuario. Una vez más, todos esos implementos y cada uno de los detalles, incluso el color de las gemas, cada una de las perlas, tiene un sentido simbólico. El Señor, sabiendo que estos hombres y mujeres del pueblo de Israel tenían tendencias a ser religiosos y a crearse ídolos falsos, y eso es algo que ustedes seguramente lo han hablado en Teología 2 o en Teología 3, cuando se habla acerca de Moisés y cómo les entrega los mandamientos, ¿no? Voy a hacer recuerdo de esa parte en la que Moisés sube a recibir los mandamientos y cuando baja resulta que el pueblo había dicho, ¿dónde está Moisés? Bueno, como no hay Moisés, necesitamos hacernos un dios y se fabrican una escultura de oro, ¿no? De un becerro. Lo mismo sucede bueno, lo mismo sucedía constantemente con los israelitas y a raíz de eso es que Jehová o Yahweh les dice, bueno, van a tener este tipo de rituales y les da la vestimenta para los sumos sacerdotes, sabiendo que eso los iba a contentar y sabiendo que ellos no iban a comprender el significado profundo de cada una de esas cosas y simplemente lo iban a hacer solo porque sí. El sentido, por ejemplo, de la vestimenta de un sumo sacerdote, de un sacerdote, con cada una de las joyas que se llamaba el pecho, el pectoral que tenían que utilizar, que tenía 12 joyas que estaban representando a las 12 tribus de Israel, cada una con una joya distinta, una esmeralda, rubíes, etcétera, tenían un significado simbólico que si ustedes van al Apocalipsis lo pueden descifrar y entender. Cada uno de esos significados tenía algo espiritual de fondo que ellos simplemente no podían comprender. Se vestían con todos esos trajes tan lujosos, pero no comprendían que cada una de esas cosas estaba señalando a una realidad espiritual. Lo mismo sucede hoy en día. Tienen una serie de implementos, de cetros, de oro, de túnicas muy lujosas que no apuntan a nada. Se quedan en solo lo tridimensional, en aquellas cosas que no producen fruto. Bueno, entonces acabamos con esto y decimos que no somos salvos porque hacemos obras, sino que hacemos obras porque somos salvos. Una cosa muy importante, y esto no tenemos que malinterpretarlo, no se trata de que en el Nuevo Testamento, puesto que somos salvos simplemente por la fe que tenemos en Jesucristo, porque hemos entendido que Jesucristo sí fue justo, sí fue perfecto, Él cumplió la ley de Dios a cabalidad, pero no solo la cumplió, sino que la llevó a un nuevo nivel, como Él dice en sus propias palabras, he venido no a destruir la ley, sino que he venido a completar o he venido a llevar a un nuevo nivel a la ley, es decir, a la ley del amor. Por eso el mandamiento que les da es, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento supremo en el cual se resume absolutamente todo. No se trata de que por esa fe en Jesucristo nosotros somos salvos y ya. Simplemente tengo fe, sí, bueno, tengo fe en Jesucristo y eso me basta y es todo. Por supuesto que las obras son importantes, pero no somos salvos porque hacemos obras, no somos salvos porque damos limosna a los pobres, no somos salvos porque hacemos cosas buenas, porque participamos en la iglesia diariamente, no.
Inicialmente, nuestra fe en Jesucristo automáticamente va a empezar a producir en nosotros un corazón nuevo que va a hacer obras ya no de manera obligada, y eso es lo que caracteriza a la verdadera fe cristiana. En la religión judía, una persona tiene que cumplir la ley y le es gravoso, es decir, le es difícil, le es un peso insoportable, porque tiene que cumplir el Shabbat, tiene que ayunar, tiene que hacer una serie de cosas que son difíciles de cumplir y las hace por obligación, las hace como algo difícil de lograr. En cambio, el corazón regenerado por Cristo es un corazón que empieza a actuar de buena voluntad y empieza a amar a los otros, primeramente porque ha sido regenerado y porque le es natural el hacerlo. Ya no le es una obligación, ya no es, tengo que ir a la iglesia, que son ceras. No, ya no es esa la actitud, sino que es una actitud que está siendo regenerada por el propio Creador, que no parte de su propio esfuerzo, no parte de nuestros propios esfuerzos, sino parte de la obra que Él está haciendo en nuestro propio corazón. Bueno, ese es el resumen de la clase pasada y ahora sí vamos a ingresar con el capítulo de hoy, que lo vamos a hacer de manera breve porque hemos ocupado buena parte de la clase. Si vamos a hablar de la salvación, tenemos que hablar de el Salvador. Si hay algo de lo que tengamos que ser salvados o algo de lo que tengamos que ser libertados, tenemos que hablar del libertador inicialmente. Todas las religiones, les decían, ofrecen un método para ser salvos, ofrecen salvadores también. No es la religión cristiana la única que nos habla de un Mesías o de un libertador. En el zoroastrianismo también podemos ver la profecía de un futuro redentor del cosmos que va a venir a salvar a los seres humanos. Entonces, esta idea, la idea de un héroe, es algo muy común en todos los pensamientos filosóficos. La idea del Salvador en la Biblia proviene de la idea de un ungido, de un Cristo. La palabra Cristo es un término griego que puede ser traducido de manera muy sencilla como simplemente el ungido. Originalmente este término Cristo en hebreo es Mesías. Sí, el Mesías también podría ser entendido como un ungido. Acá nos referimos con el ungimiento. Había un ritual, nuevamente, y ahí es donde vemos los rituales y cómo tienen un paralelo espiritual. Y nuevamente vemos que hacían toda una liturgia y toda una serie de rituales para ungir los sacerdotes del Antiguo Testamento sin comprender cuál era el verdadero significado de este ungimiento. Pues resulta que, y esto es algo que también sucedía en otros pueblos durante el Antiguo Testamento, resulta que se empleaba el aceite para ungir a los reyes antes de que ellos puedan ocupar su oficio. También se utilizaba el aceite para ungir a los sacerdotes, específicamente al sumo sacerdote, antes de que éste pueda empezar a cumplir sus funciones. Entonces el ungimiento era una tradición muy extendida, no solo dentro del pueblo judío, sino también dentro de otras culturas. Lo utilizaban no solo como un tema ritual, sino también lo utilizaban como un tema de sanación. Tienen que viajar a este contexto histórico y esa es la razón para comprender lo valioso de este ungimiento. En ese momento estaban utilizando un aceite muy especial, que era el aceite de oliva. El aceite de oliva en ese momento era un material muy valioso. Pónganse a pensar en esto. Actualmente nosotros aceite de oliva podemos comprar en el mercado a un precio muy accesible, pero en ese tiempo, en ese contexto histórico, pues no había una industrialización del aceite de oliva. Poder extraer esta resina tan valiosa de un árbol que eran los árboles de oliva, las plantas que podían dar incluso la aceituna, ¿no? Que era una comida tan rica en nutrientes en ese momento histórico. En un lugar además que es bastante desértico, una tierra muy desolada, donde es muy difícil conseguir alimentos. Piensen en el valor que tiene la aceituna en ese momento, con tanto valor nutricional. Poder además sacarle el aceite
a esa planta, que ese aceite es la pura esencia del aceite, el aceite de oliva es la pura esencia del árbol de oliva. Piensen en eso, ¿no? Ese aceite de oliva era un material muy valioso, muy costoso, que además tenía usos médicos. Untar en algunas ocasiones las heridas de las personas que estaban padeciendo enfermedades o tenían cicatrices. Este aceite, que era muy valioso, tiene un significado bíblico que se extiende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El significado de este aceite tan valioso es, en la Biblia, un reflejo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla acerca del aceite, en muchas ocasiones en la Biblia está haciendo referencia al Espíritu Santo. Está utilizando el símbolo de un material muy valioso que además sirve como combustible para que se puedan encender lámparas durante la noche. Nuevamente, en ese entonces no hay electricidad. Tener aceite, tener combustible en una lámpara, que además es muy valioso y va a durar poco tiempo, ha sido utilizado en la Biblia como un símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en sí mismo es un combustible que en nuestro ser puede llegar a, a generar un fuego que finalmente, dice la Biblia, que va a ser un fuego consumidor. El símbolo del fuego, el símbolo del aceite, son símbolos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos da una nueva mentalidad que tiene capacidad y va a tener capacidad en el reino de los cielos de tener poder. Por eso es que Jesucristo, que había sido bautizado con el Espíritu Santo, tenía la capacidad de que la materia le obedezca. Él tenía poder sobre la materia. Tenía capacidad de hacer que el viento le obedezca, caminar sobre el agua, podía transmutar el agua en vino, podía resucitar a los muertos. El Espíritu Santo, bueno, esto es algo que corresponde a doctrina de Dios, algo que no, probablemente no hemos tocado con ustedes, pero ustedes han tocado con algún otros de sus docentes. El Espíritu Santo no es un fantasma, no es un Gasparín que viene y nos posee. No, el Espíritu Santo es la propia esencia del Creador, una mentalidad poderosa que tiene capacidad de reconfigurar nuestras mentes que han sido torcidas por el pecado y darnos una nueva forma de ser. Ese Espíritu Santo que va a transformar nuestra mente, que va a transformar nuestros cuerpos, que nos va a dar vida eterna, ha sido simbolizado como el aceite en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos simplemente utilizaban el aceite para ungir a los reyes o para ungir a los sacerdotes y no entendían que este ungimiento estaba representando que el Espíritu Santo debía tomar control sobre los reyes que iban a gobernar con justicia o sobre los sacerdotes que iban a ser un intermediario entre el Creador y la creación. Por cierto, el sacerdocio no es algo reservado únicamente para una secta de personas religiosas. El sacerdocio es algo que se pretende que todo el pueblo del Creador lo pueda asumir. En el Apocalipsis, que ustedes saben es un libro muy complicado, es un libro profético, un libro lleno de símbolos y de alegorías, en el Apocalipsis se nos dice que todos nosotros, los hijos de Dios, somos sacerdotes y reyes. Nos ha hecho sacerdotes y reyes. Y es que muchas veces nosotros en nuestra cabeza tenemos la idea del sacerdocio con las túnicas y ¡ay, qué aburrido ser sacerdote! Qué beatos, ¿no? Los sacerdotes, muchos podrían decir, especialmente aquellos que no son cristianos, no son católicos, aquellos que son ateos, como en mi caso, que no provengo de una familia precisamente cristiana. Me parecía algo bastante ingenuo y absurdo incluso, ¿no? Todos los temas litúrgicos de la Biblia en algún momento o los cuestionaba quizás bastante. Piensen en esto, el sacerdocio no es simplemente el atender una iglesia o estar en la parroquia. El sacerdocio es una intermediación, es un vínculo entre el propio creador y su creación. A nosotros nos ha dado la capacidad de ser gobernadores de la creación, de tener autoridad sobre la creación, de hacerla fructificar, de cuidarla. Reyes y sacerdotes
Ese es el oficio que el Señor quiere que tengamos en esta creación, pero no es lo que hacemos, ¿no? En lugar de cuidar esta creación, nosotros la contaminamos y la estamos llevando a un periodo de extinción masiva una vez más. Entonces, bueno, acá en el Antiguo Testamento el ritual del ungimiento para los reyes estaba representando eso, que un día iba a llegar un ser que iba a ser ungido con aceite de oliva, pero no iba a ser ungido de la manera en la que uno esperaría que sea ungido, porque los judíos de ese momento aún tenían la idea tridimensional de que este Cristo que iba a venir para salvar al pueblo hebreo, que en ese momento se encontraba en un contexto histórico muy terrible. Estamos hablando del pueblo judío hace 2000 años en la época de Cristo, viviendo bajo el Imperio Romano. Ustedes han escuchado hablar del Imperio Romano, el imperio más grande de la historia, el imperio más temible de la historia. Este imperio gigantesco que iba conquistando nación tras nación, había conquistado al pueblo de Israel, y el contexto histórico era el siguiente. En ese momento, los judíos se habían convertido en una pequeña provincia dentro del Imperio Romano. Es básicamente como si dijésemos que China o Estados Unidos hubiese conquistado Bolivia. Un país tercermundista, un país pequeño, y lo somete por completo. Y en ese momento histórico, pues, ¿quién sabe qué es Bolivia? ¿No? En este momento, ustedes saben que en nuestro país, por ejemplo, las personas en Europa, en Estados Unidos, poca idea tienen de dónde nos encontramos. En alguna ocasión, hablando con un amigo europeo, cuando yo le dije soy de Bolivia, pensaba que Bolivia estaba en África. Una nación totalmente desconocida. Ese es el contexto histórico de ese momento. El Imperio Romano es un imperio de gente culta, un gran desarrollo cultural, y los judíos son un pueblo miserable que han sido conquistados por este imperio. Pero a diferencia de nuestro tiempo en el que existen los derechos humanos, que existe el respeto a la soberanía de los pueblos, etcétera, etcétera, en ese momento el Imperio Romano los había sometido a tal punto que cuando un romano, los soldados romanos ingresaban a la tierra de los judíos, les cobraban impuestos, tenían que pagar un tributo, agarraban a las mujeres y se les llevaban de esclavas, las abusaban sexualmente, se llevaban a los hombres de aquí para allá. No había ningún respeto para con este pueblo de los judíos. Eran un pueblo miserable y perdido en el mapa, a quien nadie le interesaba nada conocer. Y ustedes, imagínense, en ese momento los judíos estaban esperando que llegue un rey, estaban esperando la promesa que el Antiguo Testamento les había dado de que iba a venir un rey, iba a venir un Cristo, un ungido, lleno del Espíritu Santo quizás, que iba a tener poder para conquistar a los romanos, y que iban a tomar el trono, que iban a ser los gobernantes de la tierra. Eso es lo que estaban esperando todavía tridimensionalmente, pensando que este Jesucristo iba a hacer guerra contra los romanos. Esa era la idea ingenua que tenían los judíos en este momento. Por eso es que los judíos a Jesucristo lo han crucificado, porque ellos no reconocían en Jesucristo al Salvador. Ellos pensaban que era simplemente un hippie que andaba hablando del amor, y decían, ¿dónde está el reino de los cielos? Se supone que tú, si eres el Cristo, tendrías que hacer guerra contra el César, contra el emperador romano, tendrías que devolvernos la tierra prometida, y tendrías que llevarnos a una época de gloria. Pero vos dices que te vas a hacer crucificar y que ámense los unos a los otros, y además vas en contra de todas nuestras tradiciones, vas en contra de nuestras leyes. Por esa razón lo crucificaron en su momento a Jesucristo, y por esa razón también los cristianos en esta época somos despreciados. Y estoy hablando del verdadero cristiano que sigue ese camino de Cristo, ¿no? Que es un camino que no está enlazado a las doctrinas de prosperidad, no está enlazado a un montón de liturgias, no está enlazado a nada de lo que el mundo conoce como cristianismo y catolicismo hoy en día. Bueno, vamos a dejar la sesión acá. Hay un par de detalles más que me gustaría que conversemos con respecto al tema de los héroes en el mundo, porque el tema de un salvador, el tema de un héroe, es algo que permea toda nuestra sociedad. Piensen en esto. Las películas que vemos, las series, todo elemento que nos parece atractivo en las películas y series está constituido por una pelea entre el bien y el mal. Desde los Avengers,
eh, las películas de terror, siempre va a haber un villano y va a haber un héroe que se va a oponer a esa maldad. Lo que hace atractivo una serie, piensen en cualquier serie que les guste, cualquier película que les guste, hay una lucha entre el bien y el mal, siempre, entre el sufrimiento y la salvación de ese sufrimiento. Eso es lo que hace que sean atractivas las películas. Hay un héroe. Y bueno, la siguiente semana vamos a hacer un análisis de un cuento que ustedes seguramente lo han escuchado muchas veces, es el cuento del dragón, la princesa y el caballero que rescata a la princesa. Hay un concepto detrás de toda esta historia, un concepto que en muchas otras culturas se ha desarrollado y que probablemente no lo hemos comprendido a cabalidad y está muy relacionado a este Cristo del que estamos hablando. Pero bueno, vamos a hacer una pausa acá, vamos a parar la grabación